En una cena familiar, rocé accidentalmente a mi madrastra y me golpeó en la cara. Todos estábamos cenando cuando accidentalmente toqué a mi madrastra. Sin previo aviso, me dio una bofetada fuerte en la cara justo delante de mi padre y soltó: «Eres igual que tu madre». Mi padre se quedó congelado, en silencio, mientras todos en la sala nos miraban. Terminé saliendo de esa cena, pero lo que ellos no sabían era que, cuando regresaron a casa más tarde, algo bastante inesperado los estaba esperando. Me llamo Emilia, ahora tengo 34 años, pero tenía 29 cuando todo este lío ocurrió. Vivo en Granada, trabajo en el mundo editorial y, sinceramente, trato de mantenerme lo más alejada posible de mi familia. Antes de esa noche no había vuelto a casa en más de un año. Mi relación con mi padre, Daniel, siempre ha sido, bueno, cordial por fuera, pero incómoda por dentro. Nos llamábamos brevemente en las fiestas o nos enviábamos un mensaje de cumpleaños de vez en cuando, pero eso era todo. La verdad es que nunca he podido perdonarlo del todo por todo lo que pasó después de la muerte de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 16 años, el cáncer de ovario se la llevó. Fue un proceso largo, brutal y absolutamente desgarrador. Ahora, al mirar atrás, entiendo mucho mejor el dolor de mi padre que en aquel entonces. Pero lo que todavía no logro entender completamente es cómo trajo a Vanessa a nuestras vidas tan rápido. Era una antigua colega suya, trabajaba como asesora financiera. Pulida, calculadora, siempre impecablemente arreglada. No solo se mudó a nuestra casa, poco a poco tomó el control de todo, como si hubiera sido su plan desde el principio. Primero, pequeñas cosas, reorganizar la cocina, repintar habitaciones, cambiar los muebles. Luego vinieron cosas más grandes, empezó a decidir en qué universidades debía postularme, qué carrera debía estudiar, incluso cómo debía comportarme para ser vista como una joven adecuada. Al principio hice un esfuerzo. De verdad lo intenté. Traté de encontrar un terreno común con ella. Pero muy pronto quedó clarísimo que yo no formaba parte del futuro que ella tenía en mente. Decía que yo era difícil, de mal humor, irrespetuosa. Incluso afirmó que mi madre me había consentido demasiado. Cada vez que me defendía, corría a mi padre para decirle que necesitaba terapia, que estaba viviendo el duelo de la manera incorrecta. ¿Y mi padre? Nunca me defendió. Así que, finalmente, me fui. Logré entrar a una universidad estatal con una beca y me mudé a un dormitorio a 6 horas de distancia. Me mantuve ocupada, construí una vida para mí misma y traté de no pensar demasiado en el pasado. Pero esa cena se suponía que debía ser algo especial. Una fiesta de cumpleaños para los 60 años de mi padre. Un verdadero hito. Pensé que, tal vez, solo por una noche, podríamos fingir y actuar como una familia de verdad. El restaurante era uno de esos lugares de moda en el centro de Malasaña, con cócteles sofisticados y decoraciones extrañas como musgo pegado a las paredes. Teníamos casi toda la sala privada para nosotros. El ambiente estaba cargado de una cortesía forzada y tensa. Me encontré sentada en el extremo de la mesa junto a Liliana, la hija de Vanessa de un matrimonio anterior. Liliana es unos 5 años menor que yo y mientras crecíamos, apenas nos soportábamos. Fuera intencional o no, siempre sentí que nos enfrentaban entre sí. Liliana era la niña dorada. Ella recibía los postres extra, los abrazos cálidos, y realmente llamaba a Vanessa mamá. Mientras tanto, yo era la extraña que se negaba a obedecer. Pero esa noche, algo en ella parecía diferente. Se veía cansada. Quizás incluso un poco ansiosa. Cuando me sonrió, había una suavidad en su mirada, algo cercano a la comprensión. Fue a mitad de la cena cuando todo se torció. Me levanté para ir al baño, al regresar, tuve que esquivar a un camarero que llevaba una bandeja llena de comida. En el proceso, rocé apenas la silla de Vanessa. Ni siquiera fue un golpe real, no se derramó vino, no hubo una escena dramática. Fue solo lo suficiente para que ella lo sintiera. Se giró, me miró a los ojos. Y entonces, ¡zas! Me abofeteó en la cara, rápido y fuerte, tanto que todos lo oyeron. Me quedé allí, congelada de incredulidad.
Todas las miradas en la mesa se volvieron hacia nosotros. Todo el restaurante, que ya estaba medio en silencio, quedó completamente callado. Entonces Vanessa se inclinó lo suficiente como para que solo algunos pudieran oírlo y susurró: «Eres igual que tu madre». No dije ni una palabra. Solo miré a mi padre. Él no me devolvió la mirada. Solo siguió mirando su puré de papas, como si allí estuvieran escritas todas las respuestas del universo. Esperé. Algo. Cualquier cosa. Pero no pasó nada. Ni una palabra. Ni siquiera la más mínima señal de que se diera cuenta de que algo enorme acababa de pasar frente a todos, incluyendo medio centro de Madrid. Así que me di la vuelta y me fui. No lloré en el coche. No grité ni llamé a un amigo. Simplemente volví a la casa de Airbnb que había alquilado, aún con el abrigo puesto, y me senté en el borde de la cama, mirando al suelo mientras la ciudad zumbaba al otro lado de la ventana. Algo dentro de mí se rompió. No fue algo ruidoso ni dramático. Fue silencioso. Como cuando el último hilo frágil de un suéter viejo finalmente se rompe. Saqué mi portátil y empecé a escribir. Al principio, solo era una forma de desahogarme. Se sentía como escribir en un diario privado. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no se trataba solo de la bofetada. Se trataba de todo. Años y años de tragarme el dolor. La manera en que Vanessa había reescrito la historia de nuestra familia mientras mi padre miraba en silencio. La forma en que me hicieron sentir como si yo fuera la que siempre estuvo rota. Así que lo publiqué. No bajo mi nombre real, claro. Lo compartí en un subreddit en el que llevaba años leyendo en silencio, r/raised be narcissists. Me aseguré de usar nombres falsos. Conté todo, la bofetada, la cena y toda la dolorosa historia que nos llevó hasta esa noche. Sinceramente, pensé que tal vez un puñado de personas lo encontraría. Quizás alguien comentaría algo como: «Oye, no estás loca». En cambio, se volvió viral. Miles de votos positivos comenzaron a llegar. Cientos de comentarios. Tantos desconocidos que compartieron sus propias historias, ofreciéndome una validación que no sabía que necesitaba. Me dijeron que me creían. Que no estaba exagerando. Que haber guardado silencio todos esos años había sido mi forma de sobrevivir, no una señal de debilidad. Y entonces Liliana me envió un mensaje. Su mensaje fue breve, pero me dejó paralizada. Emilia. Leí tu publicación. Sé que eres tú. Y creo en cada palabra. ¿Podemos vernos? Terminamos encontrándonos a la mañana siguiente en un pequeño café cerca de Casa del Libro, en el centro. Sinceramente, lo temía. No tenía idea de lo que iba a decirme. Pero cuando entró por la puerta, no era la Liliana que recordaba, sin maquillaje, usando una sudadera con capucha, nada del aspecto pulido y perfecto que Vanessa siempre exigía. Se veía agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Y entonces empezó a hablar. Y lo que dijo me tomó completamente por sorpresa. Me contó que siempre había tenido la sensación de que algo no estaba bien mientras crecíamos. Que Vanessa la trataba diferente cuando nadie miraba. Que había escuchado conversaciones que en su momento no tenían sentido. Que a menudo se sentía aislada, manipulada, mantenida bajo control. Dijo que la bofetada en la cena fue también su punto de quiebre. Liliana me miró directamente a los ojos y dijo: «No sabía todo lo que ella te hacía». No de verdad. Pero después de esa noche ya no hay forma de negarlo. Mostró exactamente quién es. Fue entonces cuando empezamos a planear. No se trataba de venganza, no se trataba de desquitarse. Se trataba de sacar finalmente la verdad a la luz. Mientras ellos todavía estaban fuera, probablemente disfrutando de su vino y postre, creyendo que volverían a una casa tranquila, nosotras ya estábamos allí. Liliana y yo. Y una carpeta. ¿Y dentro de esa carpeta? Todo. Capturas de pantalla impresas de antiguos mensajes de texto de Vanessa. Fotos que había guardado durante años en una vieja cuenta de Dropbox,
Imágenes de ella acorralándome en la cocina, apuntándome con el dedo en la cara mientras yo trataba de no llorar. Cartas de mi madre que encontré escondidas en una caja de joyas después de su muerte. Palabras escritas a mano, pensamientos finales sobre Vanessa, sobre lo incómoda que la hacía sentir. Incluso había registros, pruebas frías y contundentes, que mostraban que Vanessa había estado involucrada con mi padre antes de que mi madre falleciera. Todo estaba allí, en blanco y negro, sin adornos. El salón esa noche vibraba, casi se podía sentir la electricidad en el aire. Voy a detenerme un segundo, solo para ambientar la escena. Mi padre se quedó congelado en la puerta, con la llave todavía colgando de sus dedos, mientras me miraba sentada tranquilamente en el sofá, con esa carpeta desplegada sobre la mesa de centro. Vanessa entró justo después de él, a mitad de una frase, aún eufórica por la versión retorcida de la cena que probablemente le había contado en el coche. Pero cuando me vio, y a Liliana firme a mi lado, se quedó petrificada. El silencio que siguió no fue como el del restaurante. No, este era diferente. Este silencio era pesado. Nos envolvía, espeso y sofocante, como si quisiera exprimir todo el aire de la habitación. ¿Qué es todo esto?, preguntó mi padre tras una pausa, dejando lentamente las llaves sobre la mesa. El rostro de Vanessa cambió antes de que él siquiera llegara a la mesa de centro. Ella ya sabía. Ella siempre lo supo. Esa era la cuestión con Vanessa, nunca la tomaban realmente por sorpresa. Pero esta vez capté el más leve destello de algo detrás de su máscara perfecta. No era pánico. No era culpa. Era cálculo. Se podía ver casi cómo estaba trabajando mentalmente qué historia contaría a continuación. Liliana fue quien rompió el silencio. Su voz no temblaba exactamente, pero tampoco era firme. «Papá, tienes que mirar lo que hay en esa carpeta», dijo. Él nos miró de un lado a otro y luego, lentamente, se sentó en el sofá, alcanzando la primera página. Era una versión impresa de la publicación en Reddit. Había eliminado los nombres de usuario, limpiado los detalles identificativos, pero el corazón del relato estaba todo allí. Cada palabra. Cada momento de aquella noche y todo lo que nos llevó hasta ahí, expuesto sin dramatismos, sin exageraciones. Solo la verdad llana y sin adornos. Vi cómo el color se iba de su rostro. Primero rosado, luego pálido, y finalmente un gris deslavado que me retorció el estómago. Sus dedos apretaban más fuerte el papel cuanto más leía. Vanessa no se movió, salvo para cruzar los brazos sobre su pecho, con la cabeza ladeada como si esperara el remate de un chiste. «Esto es absurdo», soltó, su voz cortando la tensión como una cuchilla. «Están siendo ridículos». Ella siempre ha sido dramática, vengativa, obsesionada con pintarme como la villana. No dije una palabra. No tenía que hacerlo. Liliana se inclinó hacia adelante y pasó a la siguiente página para él. Era una captura de pantalla, un mensaje de texto que Vanessa le había enviado a Liliana hacía 2 años. Decía: «Tu hermana siempre será un problema hasta que tu padre finalmente vea lo que realmente es, una versión ingrata de su madre moribunda». Él lo leyó. Y luego lo volvió a leer, más despacio la segunda vez. Lo vi, solo un destello, pero Vanessa se estremeció cuando se dio cuenta de lo que estaba leyendo. Eso fue sacado de contexto, se apresuró a decir. Era una broma. Una muy mala. ¿Me ves riendo?, respondió Liliana. Su voz no subió de tono, pero la forma en que lo dijo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Papá siguió hojeando la carpeta, página tras página. Había cartas que mi madre había escrito antes de morir, las que había encontrado escondidas hace años pero que nunca tuve el valor de mostrarle hasta ahora. En una de ellas, hablaba de la amistad de mi padre con Vanessa, de cómo se había vuelto demasiado personal para su comodidad. Escribió que sabía que él nunca lo admitiría mientras ella estuviera viva, pero que podía sentir el cambio. Y que tenía miedo, no por ella misma, sino por mí. Ahí estaba. Su letra. Sus palabras. Sus advertencias. Papá finalmente cerró la carpeta. Durante un largo momento, simplemente se quedó sentado, sin decir una palabra.
Vanessa, percibiendo su vacilación, se lanzó al silencio como si fuera su segunda oportunidad. Daniel, ella te está envenenando, dijo, agitando una mano en mi dirección como si yo fuera una nube tóxica. Ha estado torciendo todo durante años. ¿Y qué? ¿Crees que es una coincidencia que aparezca justo ahora, cerca de tu cumpleaños, con una carpeta llena de mentiras? Te está manipulando. Liliana ni siquiera parpadeó. Ella no se abofeteó sola, Vanessa, dijo, con voz firme y fría. Los ojos de Vanessa se entrecerraron con furia. Solo estás de su lado porque siempre has estado celosa, siseó. No creas que no he notado lo fría que te has vuelto últimamente. Ocurrió rápido, ese cambio repentino que conocía demasiado bien. Vanessa pasando de la defensa al ataque, intentando hacer que Liliana dudara de sí misma, tratando de volver a meterla en su órbita. Antes funcionaba. Tantas veces había funcionado. Pero no esta vez. Vi cómo la mandíbula de Liliana se tensaba, como toda su expresión se endurecía. Esa noche, dijo Liliana, con voz baja pero cortante, fue la primera vez que vi quién eres realmente. La manera en que la miraste. La forma en que le hablaste. La abofeteaste delante de todos y actuaste como si se lo mereciera. Entonces se volvió hacia papá. Y tú simplemente te quedaste ahí sentado. Como si fuera normal. Aún así, mi padre no dijo ni una palabra. Simplemente miraba al vacío, con la mandíbula tensa, respirando de forma lenta y superficial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se puso de pie. No me miró. Ni siquiera miró a Liliana. Miró directamente a Vanessa. Cuando habló, su voz era suave, pero llevaba una clase de calma definitiva que me revolvió el estómago. Me dijiste que Emilia estaba exagerando. Que era difícil. Que no podía soportar que yo siguiera adelante. Vanessa se quedó congelada, con la boca apretada. Se fue por ti, dijo, con la voz aún plana. Y fue ahí fue cuando Vanessa se rompió. No, soltó, su voz destilando veneno. Se fue porque no soportaba no ser el centro de tu mundo. Siempre me odió. Desde el principio. Su boca se torció en una mueca fea. Lo miró como si él fuera el que la había traicionado. Yo renuncié a todo por esta familia, siseó. ¿Crees que soporté la actitud de tu hija, tus silencios patéticos, tus interminables culpas por diversión? Yo llevé sola esta casa mientras tú te revolcabas en tu miseria. ¿Y ahora eliges creerles a ellas en lugar de a mí? Papá no dijo ni una palabra. No hacía falta. Vanessa se quedó parada un segundo más, esperando, desafiándolo a cambiar de opinión. Cuando no lo hizo, agarró su bolso con un movimiento brusco y furioso. Esto es patético, escupió. He terminado. Pisoteó hasta la puerta principal y la abrió de un tirón, cerrándola de un portazo tan fuerte que pareció hacer temblar toda la casa. El eco resonó por las paredes. ¿Y el silencio que dejó atrás? Esta vez fue diferente. No era tenso. No era temeroso. Era simplemente vacío. Papá se dejó caer de nuevo en el sofá. Liliana y yo nos quedamos donde estábamos, en silencio y quietas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tensa sentada en esa casa. No sentí que debía estar a la defensiva, ni justificar mis sentimientos, ni defender mi versión del pasado. Todo lo que tenía que ser dicho, finalmente se había dicho. Pero, si soy sincera, lo más difícil no había terminado. Ni de cerca. Y ninguno de nosotros estaba realmente preparado para lo que venía después. Cuando Vanessa cerró esa puerta de un portazo, el silencio que siguió no fue pacífico. Era un silencio agudo, de esos que te zumban en los oídos. De esos en los que de repente notas cada pequeño sonido, el zumbido del frigorífico en la cocina, el tic-tic del viejo reloj sobre la entrada, el leve susurro de los coches pasando afuera. Y debajo de todo eso, podía oír mi propio corazón latiendo. No por miedo, sino por un puro y profundo agotamiento en los huesos. Mi padre estaba sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas firmemente entre las rodillas.
Se veía más pequeño, de alguna manera. Más viejo. Como si los años finalmente lo hubieran alcanzado en solo unos minutos. Después de un largo rato, giró la cabeza hacia Liliana. No sabía que te había enviado ese mensaje, dijo en voz baja, su voz áspera y quebrada. Decía cosas peores, respondió Liliana, su voz suave pero firme. No guardé todo. Yo no dije una palabra. No confiaba en mí misma para hablar sin desmoronarme. Papá entonces me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas, solo un cansancio profundo e interminable. De ese tipo que solo se siente después de cargar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. ¿Guardaste todo esto para ti? ¿Y durante cuánto tiempo?, me preguntó. Solo me encogí de hombros. Papá siguió hojeando la carpeta. Página tras página de cosas que probablemente nunca pensó que tendría que enfrentar. Había cartas antiguas, las que mamá había escrito antes de fallecer, guardadas con tanto cuidado que hasta yo las había olvidado por un tiempo. En una de ellas, hablaba de la amistad de papá con Vanessa, de cómo había empezado a volverse demasiado personal demasiado rápido. Escribió que sabía que él nunca lo admitiría mientras ella estuviera viva, pero que podía sentir que algo estaba cambiando entre ellos. Dijo que tenía miedo, no por ella misma, sino por mí. Y ahí estaba. Su letra. Sus palabras. Sus advertencias. Papá finalmente cerró la carpeta y simplemente se quedó sentado. El silencio se estiró entre nosotros, espeso y pesado. Vanessa, al percibir una oportunidad, se lanzó. Daniel, ella te está envenenando, dijo, señalándome como si yo fuera una enfermedad que se expandía por la habitación. Ha estado aferrándose a esos recuerdos retorcidos durante años. Y ahora aparece, convenientemente, en tu cumpleaños, con esta carpeta llena de mentiras. ¿No ves que te está manipulando? Liliana ni siquiera parpadeó. Ella no se abofeteó sola, Vanessa dijo secamente. Los ojos de Vanessa se volvieron hacia Liliana, estrechándose peligrosamente. Solo estás de su lado porque siempre has estado celosa, escupió. ¿Crees que no he notado lo fría que has estado últimamente? Y ahí estaba el giro. El clásico movimiento de Vanessa, pasar de la defensa al ataque tan rápido que te daba vértigo. Era el mismo truco que había usado durante años, manipular, darle la vuelta a las cosas, hacerte dudar de ti mismo. Vi cómo la mandíbula de Liliana se tensaba, pero esta vez no retrocedió. Esa noche, dijo Liliana lentamente, su voz quebrándose un poco pero manteniéndose firme, fue la primera vez que realmente vi quién eres. La forma en que la miraste. La manera en que le hablaste. Se volvió hacia papá. Tú viste cómo la abofeteaban delante de una sala llena de gente y no hiciste nada. Como si fuera normal. Papá aún no había dicho una palabra. Simplemente seguía allí, mirando al vacío, con la mandíbula apretada, respirando de manera lenta y superficial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se puso de pie. No me miró a los ojos. Tampoco miró a Liliana. Fijó la mirada directamente en Vanessa. Y cuando habló, su voz era tranquila, pero había algo en ella que hizo que la habitación pareciera cambiar de peso. Me dijiste que Emilia estaba exagerando, dijo. Que era difícil. Que no podía soportar que yo siguiera adelante. Vanessa se quedó allí, rígida, con los labios apretados en una línea dura. Se fue por tu culpa, dijo él, las palabras cayendo como piedras entre ellos. Fue entonces cuando Vanessa finalmente se rompió. No, lo escupió. Se fue porque no soportaba no ser el centro de tu mundo. Me odió desde el principio. ¿Crees que no me di cuenta? Su rostro se torció de rabia, mirando a papá como si él fuera el traidor. Lo di todo por esta familia, gruñó. ¿Crees que fue fácil aguantar las rabietas de tu hija, tus silencios melancólicos, tus patéticos remordimientos? Yo mantuve esta casa funcionando mientras tú te revolcabas. ¿Y ahora eliges a ella sobre mí? Papá no respondió. No discutió. No intentó defenderse ni defenderla a ella. Y cuando el silencio se prolongó demasiado, Vanessa agarró su bolso de la mesita con un movimiento brusco.
Esto es patético, siseó. He terminado. Marchó hacia la puerta principal y la cerró de un portazo tan fuerte que pareció sacudir toda la casa. El silencio que dejó atrás esta vez fue diferente. No era aterrador ni pesado como antes. Era vacío. Hueco. Papá se dejó caer de nuevo en el sofá, con los hombros caídos. Liliana y yo permanecimos exactamente donde estábamos, sin decir una palabra. Por primera vez en años, no sentí que necesitara ponerme una armadura solo para sentarme en esa casa. No sentí que iba a ser atacada o manipulada. Todo lo que tenía que ser dicho finalmente había salido a la luz. Pero aunque la batalla había terminado, una verdad más grande y más pesada empezaba a asentarse. Lo más difícil ni siquiera había comenzado aún. Después de que Vanessa cerrara la puerta de un portazo, el silencio que llenó la casa no fue pacífico, ni cerca. Era un silencio agudo, de esos que te zumban en los oídos. De esos en los que, de repente, te vuelves hipersensible a cada pequeño sonido a tu alrededor, el zumbido bajo del frigorífico en la cocina, el tic-tac del viejo reloj en la entrada, los coches que pasaban en la calle a lo lejos. Y debajo de todo eso, mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por un puro y agotado cansancio. Papá estaba sentado inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas como si se estuviera sujetando a sí mismo. Se veía más pequeño de alguna manera. Más viejo. Como si el peso de todo lo vivido finalmente lo hubiera alcanzado en solo unos minutos brutales. Después de un largo rato, finalmente dijo algo, su voz era tan áspera y suave que casi no la escuché. No sabía que te había dicho esas cosas, le dijo a Liliana. Dijo cosas peores, respondió Liliana. No guardé todo. Yo me mantuve en silencio. No confiaba en mí misma para hablar sin que la rabia se desbordara. Papá finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, no había lágrimas, solo un cansancio profundo y desgarrador. Ese tipo de cansancio que cargas cuando te has mentido a ti mismo durante demasiado tiempo. ¿Guardaste todo esto dentro? ¿Durante cuánto tiempo?, me preguntó, con la voz apenas un susurro. Me encogí de hombros. Honestamente, ya ni siquiera lo sabía. Espero que esta vez se quede, dije, pero ninguno de los dos dijo mucho más después de eso. Aún así, sabía exactamente en qué estaba pensando. Las risas que una vez compartimos ya no estaban. Se habían evaporado con los años, tragadas por el silencio pesado que siguió a la muerte de mamá. Creo que olvidé quién era después de que ella murió, dijo papá finalmente. Tenía miedo. Estaba solo. Y cuando Vanessa apareció, llenó ese espacio vacío tan rápido que ni siquiera lo cuestioné. Lo sé, le respondí con suavidad. Pero saberlo no lo hace correcto. No, asintió lentamente. No lo hace. Entonces levantó la vista y me miró a los ojos. Lo siento, dijo. Y aunque esas dos palabras no arreglaron mágicamente el desastre en el que estábamos sentados, fueron un comienzo. Todavía no habíamos recibido noticias de Vanessa. Ni llamadas. Ni correos electrónicos. Ni golpes en la puerta. No es que esperara que ella se pusiera en contacto. Vanessa no era del tipo que regresaba sin tener un plan cuidadosamente construido, y en el fondo, sentía que no habíamos visto lo último de ella. Solo que no sabía cuándo. Aproximadamente una semana después de aquella noche en que todo explotó, las cosas finalmente empezaron a calmarse un poco. No fue como un nuevo comienzo limpio, fue más como cuando una densa nube de polvo comienza a asentarse y finalmente puedes ver el cimiento torcido, sobre el que has estado parado todo el tiempo. Papá se mantuvo ocupado, revisando papeles viejos y limpiando armarios. Liliana volvió al trabajo, pero hablábamos todos los días. ¿Y yo? Seguía posponiendo mi vuelo de regreso a Granada, algo dentro de mí susurrándome que aún no era el momento de irme. Y entonces, como era de esperarse, llegó la carta. Una carta de un abogado. Vanessa no había terminado después de todo. Había solicitado la separación legal y exigía una pensión alimenticia, y además, reclamaba la propiedad total de la casa. Sí.
La misma casa que mi madre había escogido ella misma. La que en su mayor parte había sido pagada con la herencia que recibió de su padre. Aparentemente, Vanessa creía que sus 15 años de trabajo emocional le daban derecho a quedarse con todo. Y no había terminado aún. También exigió varios objetos personales de la casa, incluyendo, entre otras cosas, una colección de tazas de té antiguas que habían pertenecido a la abuela de mi madre. Incluso tuvo la audacia de afirmar que mi madre se las había regalado antes de morir. La mentira era tan absurda que me eché a reír en voz alta cuando la leí. «Está intentando manipularte a través de documentos legales», le dije a papá cuando me llamó, sonando completamente en estado de shock. Él no se rió. Parecía un hombre que acababa de despertar de una cirugía muy larga y dolorosa, aturdido, adolorido, y apenas empezando a darse cuenta de lo mal que estaban las cosas. Contratamos a una abogada, Amira, una mujer directa que nos recomendó una amiga de Liliana. Amira estaba especializada en divorcios de alto conflicto, y en cuanto le mostramos todo, los mensajes, las capturas de pantalla, las cartas antiguas de mamá, se recostó en su silla, levantó una ceja y dijo: «Esto no va a terminar como ella cree». Y tenía razón. Resultó que Vanessa nunca había sido añadida legalmente al título de propiedad de la casa. Simplemente había asumido que tenía derecho a la mitad por el tiempo que llevaban casados. Pero técnicamente, la casa se había comprado antes del matrimonio, y papá nunca firmó nada que le otorgara derechos legales sobre ella. ¿Lo que significaba? La casa seguía siendo 100% suya. Y como la herencia de mi madre había financiado la mayor parte, seguía ligada a su patrimonio y, por extensión, a mí. ¿Y las tazas de té? Sí, teníamos recibos. Literalmente. Mientras ayudaba a papá a organizar el sótano, encontré un documento donde mamá había enumerado sus objetos de valor antes de morir. Las tazas de té estaban allí, en una cursiva ordenada, para ser entregadas a Emilia en su 30º cumpleaños. Yo tenía 34 años. No le avisamos a Vanessa de inmediato. Esperamos al día de la mediación. Ella apareció con un rígido traje beige, intentando irradiar dignidad, actuando como si estuviera a punto de ganar algún gran premio. Su abogado, un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, revolvía nerviosamente sus notas mientras Amira empezaba a soltar bomba tras bomba. Una por una. Registros de propiedad. Documentos del patrimonio de mamá. Los mensajes de texto. Incluso la publicación completa de Reddit, acompañada de una nota de una terapeuta familiar que habíamos consultado, confirmando que el incidente había reabierto heridas emocionales serias relacionadas con la muerte de mamá. Vi cómo la expresión altiva de Vanessa se desmoronaba lentamente, como un edificio colapsando a cámara lenta. Parpadeó. Tragó saliva. Intentó abrir la boca. Su abogado le puso una mano en el brazo, como rogándole en silencio que no empeorara las cosas. Y entonces Amira sonrió. No de manera cruel, simplemente tranquila, profesionalmente. «Esta es la oferta», dijo. «Estamos dispuestos a cerrar todo en silencio. Sin publicidad. Sin drama. Pero en el acta, Vanessa no recibirá nada de la casa, ninguno de los objetos listados del patrimonio, ni pensión alimenticia. Si se niega, estamos completamente preparados para presentar contrademandas por abuso emocional, interferencia ilícita con los bienes del patrimonio y daño emocional intencionado». Hizo una pausa, luego añadió: y por supuesto, compartiremos esos mensajes de texto con los familiares y amigos en común. La elección era suya. Vanessa se quedó allí, con las manos apretadas en puños sobre su regazo. Lanzó una mirada desesperada a papá, pero él se negó a mirarla. Finalmente, con el rostro enrojecido de rabia, asintió una vez, bruscamente. Se había acabado. Los meses que siguieron fueron, en su propia forma extraña, sanadores. Papá comenzó terapia. Y fue por su propia voluntad, sin que nadie se lo exigiera. Empezó a llamarme una vez por semana, solo para hablar. A veces compartía un recuerdo de mamá, uno real, no la versión edulcorada a la que se había aferrado durante tanto tiempo.
Liliana y yo nos volvimos cercanas, más de lo que alguna vez habíamos sido de niñas. Visitamos la costa juntas, revisamos cajas de fotos antiguas, nos reímos de las cosas extrañas y maravillosas que solían hacer nuestros padres. Incluso sacamos las tazas de té antiguas y las usamos una vez, frágiles, hermosas, delicadas recordatorias de la mujer que nos amó tanto a ambas. Cada taza tenía las iniciales de mamá grabadas en la base de porcelana. ¿Y Vanessa? Se desvaneció como una pesadilla olvidada. Supimos que se mudó a un pequeño condominio en Las Rozas. Intentó contactar a parientes lejanos para contar su versión de los hechos, pero ya no importaba. Demasiadas personas habían visto ya la verdad. El silencio que antes la protegía se había convertido en aislamiento. ¿Y la casa? Papá tomó una decisión final que me sorprendió. Me cedió la mitad de la propiedad. Es lo que tu madre hubiera querido, dijo en voz baja. Es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No celebramos. No hubo fuegos artificiales. No hubo discursos ruidosos en redes sociales. Simplemente desmontamos la historia que Vanessa había tejido durante años, pieza por pieza, de manera tranquila y honesta. Y fue suficiente. A veces, la verdadera venganza no necesita ser ruidosa ni cruel. A veces es simplemente estar de pie en la cocina de la casa que ella intentó robar, sosteniendo las tazas de té de tu madre, con tu hermana riendo en la habitación de al lado y sabiendo, en lo más profundo de tu ser, que ella nunca podrá tocar nada de eso otra vez.